Hola, muy buenas a todos, a nuestros oyentes. Sean bienvenidos a este capítulo número 33 del podcast conmigo de Crazy Matt. Y con el título del día de hoy: Heridas invisibles, comprendiendo los traumas psicológicos. Y bueno, mi querido oyente, estamos aquí de vuelta una semana más con estos podcasts. Ya 33 capítulos, 33 semanas. Y vamos para mucho más. Y bueno, mi querido oyente, esta vez estoy solo. Pues igualmente tú sabes que cuando estoy solo, los podcasts siguen siendo de la más alta calidad. Ustedes saben que cuando los hago con ustedes o cuando los hago solo, sigue siendo de la más alta calidad. Y bueno, y pues vamos a seguir implementando las mejoras o las recomendaciones que me han dejado ustedes también, de que sea un poco más directo, porque a veces sí doy como mucha vuelta a un mismo asunto. Entonces vamos a ir también aplicando eso y pues no más. También quería avisarles que los podcasts ya van teniendo su portada, para que para ustedes sea más fácil ubicarse cada vez que yo diga capítulo tal, capítulo 11, 12, 10, 7. Sea más fácil para ustedes ubicarlos con las portadas. Ahí ya he estado actualizando algunas portadas. Ya creo que tengo hasta la portada número 10. O sea, hasta el capítulo número 10 del podcast. Así que todo esto es para que para ustedes sea más fácil ubicarse cada vez que yo les recomiende escuchar un capítulo anterior. Y bueno, mi querido oyente, pues hoy vamos a hablar sobre los traumas psicológicos. Así que sin más rodeos, vamos a de una vez definirlos con esta página que se llama unir.net, la cual nos dice que un trauma psicológico es un acontecimiento repentino e inesperado, imposible de manejar. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, mi querido oyente. Es imposible de manejar. Esto nos perturba el bienestar. Esto perturba el bienestar de la persona que lo vive, y como consecuencia la persona queda afectada psicológicamente. Existen diferentes tipos de traumas psicológicos que generan un impacto emocional a la persona. Las apariciones de algunos síntomas físicos o emocionales son náuseas, vómitos, mareos, taquicardias, dolores de cabeza, problemas de sueño, problemas de concentración, nerviosismo y cansancio físico, como los síntomas físicos que se pueden presentar a la hora de experimentar un trauma psicológico. Y los síntomas emocionales son estado de shock, miedo, irritabilidad, cambios de humor drásticos entre ira, tristeza, confusión, ansiedad, aislamiento, incredulidad, vergüenza y culpabilidad de los hechos. Y bueno, mi querido oyente, así como para hacer el cuento corto, pues un trauma psicológico es una respuesta emocional ante una experiencia repentina. O sea, una experiencia que ha sido fuerte para nosotros y que ha sido inesperada. O sea, no podemos controlarlo. Esa reacción ante los hechos, pues, se puede diferenciar entre dos tipos: entre los trastornos naturales o los trastornos interpersonales. Ojo, ahí me equivoqué en algo muy importante, mi querido oyente, y es que los traumas no son trastornos psicológicos. Ahí se me equivoqué con ustedes. Quiero que tengamos esto, ya lo voy a hablar más adelante. Un trauma psicológico es diferente a un trastorno psicológico. Y wow, ahí me di cuenta. Así que discúlpenme, mis queridos oyentes. Un trauma psicológico es una respuesta emocional a eventos inesperados que nos han impactado, ¿no? Que nos han marcado, por así decirlo. Y se diferencian entre traumas naturales e interpersonales. Entre los naturales, pues son los traumas que no intervienen por un ser humano, ¿cierto? Son más bien clasificados como catástrofes naturales, lo que puede incluir huracanes, terremotos o inundaciones. Eso también puede incluir accidentes de avión, de carro, accidentes de tránsito, por sí, carro o moto, incluso bicicleta también, o accidentes laborales. Eso incluye, todos estos que te acabo de nombrar incluyen los traumas naturales. Ya los traumas interpersonales son los traumas causados por otro ser humano. Este tipo de traumas engloban la violencia,
Violencia criminal, ya sea un atraco, un asalto o un secuestro. La violencia sexual, como un abuso infantil, incesto o violación sexual. E incluso los abusos, ya sean físicos, psicológicos, maltratos como palizas o torturas. Todo eso, mi querido oyente, están dentro de los tipos de traumas psicológicos interpersonales. Bueno, y también lo que sucede en la guerra también puede dejar traumas muy marcados dentro de los soldados, ¿no? Eso también lo dice acá en la página unir.net, que las vivencias militares o relacionadas con la guerra también están dentro de esta clasificación de traumas interpersonales. Y bueno, asimismo, los traumas interpersonales se pueden clasificar por ser únicos o repetidos, o bien diferenciándolos según el momento en el que tengan lugar, ya sea entre la infancia y la edad adulta. Entre las clasificaciones de los traumas interpersonales está único o repetido. La experiencia traumática interpersonal se puede clasificar en única o repetida según la frecuencia con que suceda. Dentro de esta clasificación está la violencia de género o el abuso continuado, porque además de que se repita la agresión, la persona también está en peligro repetidas veces. Es decir, un trauma que constantemente se puede volver a vivir. Y ya sea la otra clasificación, infancia o edad adulta, son los tipos de traumas psicológicos interpersonales que se pueden clasificar según el momento en el que se vivieron, diferenciándolo entre infancia y edad adulta. Dentro de la etapa de la niñez entrarían los traumas de edad temprana o de apego, los cuales son un factor de riesgo para desarrollar estrés postraumático en la edad adulta. El trauma psicológico de apego se puede generar por no atender adecuadamente a las necesidades del niño, dando lugar a los problemas en las relaciones como trastornos de personalidad u otras problemáticas en la edad adulta. Y esto, mi querido oyente, va muy relacionado como a ti te críen, como a ti te eduquen en tu casa, porque se puede decir que la mayoría de los traumas psicológicos se pueden originar en nuestro hogar, con nuestro núcleo familiar, por las cosas que pasan, no por las cosas que pueden llegar a pasar, ya sea por padres primerizos, malas decisiones, o por el simple hecho de que los padres de pronto no saben utilizar las palabras o actos o hechos correctos para poder educar a sus hijos. Es decir, que utilizan las palabras correctas para referir, no utilizan la forma correcta de referirse o de llegar a su hijo, ¿no? Como en vez de valorar el esfuerzo que hace su hijo en alguna actividad, simplemente lo desprecian de alguna manera, diciéndolo: es lo que tienes que hacer, es tu responsabilidad. Eso, con ese simple acto, por ejemplo, un ejemplo que voy a tomar de capítulos anteriores, es el hecho de que el niño se esfuerce en la escuela y le entregue a sus padres una calificación alta. Que el niño llegue emocionado a la casa a mostrarle a sus padres que ha sacado un 5 en matemáticas, yo qué sé. Y los padres, en vez de felicitarlo por su esfuerzo, los padres solamente le dicen que es su responsabilidad y que era lo que mínimo podían esperar. O sea, ese simple acto ya va formando en el niño un trauma, así sea ligero, ¿sabes? Porque el niño no recibe el reconocimiento que espera por su esfuerzo y va creciendo con esta ideología de que tal vez su esfuerzo no vale la pena. Y eso de por sí ya es un trauma psicológico, mi querido oyente. Porque experimentas una emoción negativa, que sería la culpabilidad, por así decirlo. Entonces, eso se puede ver reflejado en lo que vas creciendo. Por eso se puede decir que la mayoría de los traumas se pueden generar en la niñez correspondientes a la crianza que has recibido de tus padres. Y bueno, aquí pasando otro poquito a lo que ya hemos definido, los tipos de traumas que hay, quiero de una vez decirte la diferencia que hay entre trastorno y trauma, porque ahí se me ha escapado en mi discurso decir trastorno en vez de trauma, porque estamos abordando el trauma psicológico, no los trastornos psicológicos. Y es que hay una pequeña diferencia, aunque están muy relacionados, hay una pequeña diferencia, y aquí te la voy a decir de una vez, mi querido oyente.
Mientras que el trauma psicológico es una respuesta emocional intensa a un evento perturbador o amenazante, ya sea accidentes, abusos o desastres naturales, no es en sí mismo un trastorno, sino una experiencia emocional negativa que puede generar efectos duraderos en la mente y en el cuerpo. Los traumas pueden ser ya sea eventos únicos o eventos repetidos, lo que veníamos hablando anteriormente. Esto puede provocar síntomas ya sea de corto a larga duración, pero no necesariamente se convierte en un trastorno. Es decir, dependiendo de ya sea que si es un trauma que se puede repetir, pues los síntomas que causan, los síntomas que te nombré anteriormente, los síntomas físicos y emocionales que te causa un trauma, pueden durar un poco más si es un trauma que se puede repetir. En cambio, si fue un trauma desarrollado en la infancia, o sea, de única vez, también puede tener una larga duración, pero depende de cómo tú lo afrontes, mi querido oyente. Porque si, digamos, desarrollaste un trauma en tu niñez, que fue un evento único, tú puedes aprender a afrontar ese trauma y no sufrir consecuencias ya estando en la edad adulta. En cambio, si tienes un trauma que puede ser repetido constantemente, como los abusos, ya sea físicos o sexuales, pues los síntomas que te genera, los síntomas emocionales y físicos que te genera experimentar el trauma, puede llevarte, digamos, la constante experimentación de estos síntomas te puede llevar a desarrollar un trastorno. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a definir aquí de manera ligera lo que es un trastorno psicológico, lo cual es una condición clínica diagnosticable que afecta significativamente el pensamiento, el comportamiento y el bienestar emocional de una persona. Los trastornos pueden incluir condiciones como la depresión, el trastorno de ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Y eso es a lo que voy, mi querido oyente. Pero sigamos acá. Los trastornos psicológicos son persistentes y afectan la vida diaria de una persona a lo largo del tiempo. Requieren tratamiento profesional como terapia psicológica y en algunas ocasiones medicación. Y aquí está, digamos, la relación, ¿no? Que el trauma es como el desencadenante hacia un trastorno, ¿no? El trauma psicológico de por sí puede ser un factor desencadenante hacia un trastorno psicológico. Si una persona no procesa adecuadamente el trauma o no recibe el apoyo necesario, esto puede llevar a desarrollar un trastorno como el TEPT, trastorno de estrés postraumático. ¿Y por qué, mi querido oyente? ¿Por qué? Tú me estarás preguntando a través de la pantalla, es por qué puede el trauma ser un factor desencadenante. Y es esto, mi querido oyente, si tú estás en un factor, bueno, si sufres de riesgo constante de sufrir un trauma muchas veces, eso puede desarrollarte un trastorno. Porque es lo que decía acá arriba, ¿no? Lo que te conté anteriormente. Que es algo que afecta significativamente el pensamiento, el comportamiento, el bienestar de una persona de manera constante en la vida diaria. Y es en un tiempo largo. O sea, afecta la vida diaria del individuo. Y si no se trata con profesionales o como se debe, pues el trastorno puede aumentar. O sea, el trauma se puede transformar a un trastorno. Y si no se atiende el trastorno con un profesional de la salud mental, se puede desencadenar a algo peor. Y es como un cáncer, te lo puedo decir, es como un cáncer. Si no se trata a tiempo y se ignora, eso va a ir creciendo y se va a volver más complejo. Se va a volver más difícil de tratar si se ignora. Es así de simple, mi querido oyente, es así de simple. También por acá nos dicen que los eventos traumáticos intensos o crónicos pueden predisponer a la persona a desarrollar trastornos de ansiedad, depresión, trastornos disociativos o trastornos de personalidad. El trauma modifica cómo el cerebro procesa las emociones y la memoria, lo que puede causar disfunciones emocionales duraderas. Es decir, mi querido oyente, que depende de la gravedad del trauma, puede dejarte trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque al recordar lo que viviste en aquel momento, un trauma que de pronto te haya impactado mucho, si vuelves a estar en una situación parecida o hay algo, sea un sonido, un olor, o veas algo que te recuerde a eso, puede traerte otra vez los síntomas que te decía anteriormente. Por eso es importante
digamos, trabajar los traumas adecuadamente. Porque, o sea, podemos afrontar los traumas por nosotros mismos. Y eso, los tips de cómo afrontar los traumas ya te los daré más adelante. Pero hay algunos que se pueden tratar con nosotros mismos y hay otros que sí o sí tienen que ser con un profesional de la salud mental. Al igual que los trastornos, mi querido oyente, los trastornos solamente pueden ser atendidos por un profesional de esta área. Y no hay demás. Y si consideras que tienes algún trauma que se te es difícil de afrontar, pues te recomendaría que consideres sesiones psicológicas, mi querido oyente. Ahora bien, vamos aquí ahora con la página topdoctors.es, la cual pues nos vuelve a recordar un poco de los síntomas de un trauma psicológico, que nos da algunos otros, que era como insomnio, pesadilla, nerviosismo, sensación de culpa y vergüenza e indiferencia emocional, que creo que son estos. Hay algunos que se repiten que ya te dije anteriormente, pero creo que estos no estaban de los que te dije anteriormente, así que pues acá te los paso. Y por acá abajo, a ver, donde la página... Aquí. ¿Cómo se determina la existencia de un trauma? Es de esto les quiero hablar, mi querido oyente. Porque, a ver, los síntomas de un trauma psicológico son claves para el diagnóstico de esta patología, ¿no? Digamos que para determinar un trauma, el especialista o el profesional en psicología te evaluará y valorará el tipo de trauma y el efecto que ha podido tener en tu día a día. Es decir, que para identificar si tienes un trauma, tienes que asistir a sesiones psicológicas. Y pues el profesional en la salud mental ya te definirá qué es lo que tienes, o qué es lo que te sucede, y qué tan grave es. Digamos que esto de la gravedad significará si puedes resolverlo por ti mismo, o definitivamente necesitarás más sesiones con el profesional para poder sobrellevar lo que te está pasando. Digamos que alguna de las causas de un trauma psicológico, pues ya te las he dicho anteriormente. Las causas, porque digamos esta página responde a algunas cosas que ya te he dicho anteriormente, que serían las causas naturales o interpersonales. Eso es lo que causa un trauma. Lo de prevenir, si se puede prevenir un trauma o no, pues, a ver, como te he dicho anteriormente, en pocas palabras, no se puede prevenir un trauma psicológico, ya que es algo que sucede de manera repentina o inesperada. Lo que sí podemos hacer es iniciar un tratamiento ante este trauma que nos ha generado cualquier hecho que nos impacte o que genere sentimientos negativos intensos en nosotros, puede ser ya considerado un trauma, y el tratamiento dependerá de qué tan intenso sea este. Es así de sencillo, mi querido oyente. Digamos que algunos tratamientos para los traumas psicológicos están, pues bueno, esto mi querido oyente, esto ya es técnicas de psicólogos, como la técnica de la hipnosis, que es cuando el paciente que ha tenido un evento traumático está relajado pero atento, lo que produce una disminución en la activación cortical, y esto permite estructurar los recuerdos y disminuir el impacto negativo que se produce en nuestras emociones. Es decir, que pues el psicólogo con el paciente inicia como una sesión de hipnosis, donde pues el paciente describe lo que sucedió, cómo se sintió. Y digamos que el simple hecho de como contar lo que sucede se vuelve un poco más, ¿cómo decirlo? Se vuelve más liberador a la hora de contarlo. También nos dan la técnica del mindfulness, lo que consiste en ejercicios mentales para combatir el impacto traumático. Esto es un tipo de meditación que ayuda al paciente a paliar los malestares mentales, prestando atención al momento y dejando al lado las cosas banales que le rodean. Esto, mi querido oyente, va muy ligado en lo que yo te he recomendado antes, de que sería escribir lo que piensas, sientes y te dan ganas. Esto simplemente para reconocer lo que está sucediendo en ti y que tú te vuelvas consciente de lo que sientes o de lo que piensas, y que dejes fluir eso mismo. Porque la represión, mi querido oyente, la represión es mala, mi querido oyente. Reprimir las cosas que te suceden solamente te trae consecuencias. Es así de simple, mi querido oyente. Y también nos dan el brain spotting, que ese sí no lo conozco de nada. Ese sí es nuevo para mí también.
Esta técnica aborda los traumas desde una perspectiva profunda y transformadora, lo que ayuda al paciente a superar las heridas emocionales provocadas por el hecho traumático. La técnica consiste en conectar las reacciones emocionales y físicas con el objetivo de identificar el punto cerebral y liberar las emociones bloqueadas. O sea, es interesante, ¿no? Porque es como un rompecabezas, ¿no? Y vas juntando todo lo que sucede emocionalmente y físicamente con el paciente, hasta que das con el punto que es, y el paciente libera lo que ha estado reprimiendo. En pocas palabras, es como un rompecabezas. Y ya cuando lo armas te das cuenta de la emoción que está reprimida en el paciente, y simplemente lo ayudas a que el paciente lo libere. Lo sienta, lo sienta, sí, lo viva. Porque reprimir las cosas, mi creyente, te vuelvo y te digo, es malísimo. Reprimir las cosas es nutrir al cáncer, ¿sabes? Es reprimir lo que sentimos, más bien reprimir los traumas, porque es de lo que estamos hablando, simplemente lleva a nutrir este cáncer. Reprimes el trauma, se transforma en un trastorno y va a ir evolucionando hasta que se vuelve cada vez más difícil de tratar y te afecta claramente en tu día a día, te afecta en tu vida en general. Y esto, pues bueno, mi querido oyente, de pronto identificar un trauma con los síntomas que te he dicho anteriormente puede ser sencillo, pero sinceramente te recomiendo que consideres sesiones psicológicas para no solamente que le comentes al profesional de la salud mental lo que consideras que tienes ahora. Le puedes decir, oye, mira, respecto a los síntomas que he investigado o que he escuchado que puede provocar un trauma psicológico, yo considero que tengo un trauma con tal cosa. Y está bien, pero las sesiones psicológicas también te van a ayudar a identificar esos que tú no has podido conocer o que de pronto no sabías. Porque dentro de nuestro juicio, dentro de nuestras creencias, pensamos que las cosas que nos pasan no tienen importancia. O que tal vez lo que nos sucedió no es algo tan impactante, ¿no? Porque estamos acostumbrados de que algo de alta magnitud como un abuso o una violación sí genera un trauma. Sí genera un trauma. Pero las cosas pequeñas, entre comillas pequeñas, ¿no? Porque no existe una... Bueno, no existe como una magnitud, ¿no? Todos son importantes por igual. Todos hay que tratarlos con la misma importancia. Porque por el simple hecho, digamos, que... Porque estamos acostumbrados a que los traumas sean algo fuerte. Pero con el simple hecho de que de pronto hayas vivido una experiencia de que casi te atropellan, ya de por sí eso te puede generar un trauma. El simple hecho de que casi te atropellen un día, ya puede generarte un trauma. Sin que nosotros sepamos, porque consideramos que fue entre comillas, una bobada y que no requiere la atención o la importancia que necesita, ¿cierto? Y eso es a lo que quiero ir con mundosicólogos.com, que ya nos recomienda el por qué debemos superar un trauma. Esta página de mundosicólogos.com ya la he utilizado en podcasts anteriores, mi querido oyente. Quienes han estado al día ya sabrán que esta es una de las páginas que más he usado en esta y otras que más he usado en el desarrollo de los capítulos. Y esta página nos dice por qué debemos superar un trauma. Y es que a esto es lo que venía, a lo que les venía diciendo. Es que a veces, según la página, ¿no? A veces sentimos que no hemos vivido traumas porque pensamos que tiene que ser algo muy impactante a nivel objetivo, que sería, por ejemplo, un maltrato físico, abuso sexual o algo de este nivel. Lo que te venía diciendo, mi querido oyente. O sea, tenemos como un concepto, nos guiamos de qué tan impactante puede ser, que digamos que estas cosas entre comillas simples también puede causarnos un trauma, pero por nuestro juicio, por nuestras creencias o por lo que pensamos, simplemente creemos que no merece la misma importancia que los otros, pero sí lo merecen. Continuemos. Cuando es toda experiencia, dado esto, toda experiencia que nos cuesta procesar y se queda ahí, de tal forma que a veces, como no lo recordamos, parece que no nos afecta.
se queda silencioso en nuestro inconsciente, aunque nos afecta en nuestra autoestima, autoconcepto, a cómo nos relacionamos y cómo tomamos decisiones. Esto, mi querido oyente, esa página no puede explicarlo mejor. Cualquier situación difícil, cualquier situación que sea difícil de procesar emocionalmente, ya es considerado un trauma. Y aunque independientemente que tan pequeño parezca, pequeño entre comillas, que tan pequeño parezca, sí requiere la misma atención, porque silenciarlo o reprimir estas cosas que nos pasan nos afectan indirectamente el autoestima, el autoconcepto, la relación con nosotros y la toma de nuestras decisiones. Y pues por eso es importante, mi querido oyente, cualquier cosa puede generarnos un trauma. Si te cuesta procesarlo o sobrellevarlo, ya es considerado un trauma. Así que sigamos. Cuando una experiencia que para nosotros ha sido negativa nos genera una herida, implica que no hemos aprendido a ubicar y gestionar esa situación. Y por ello, seguramente algunas que sean similares en nuestra vida, al no gestionarlo, acabamos lidiando con ellos como podemos. Aprendemos a vivir con los traumas en vez de plantarles cara. Es decir, que terminamos viviendo con los traumas en vez de vivirlos o plantarles cara, como dice acá, o enfrentarlos también, porque uno puede vivir con los traumas, pero no es recomendable, mi querido oyente. No después de lo que te dije que puede afectarte, que puede afectar tu autoestima, tu autoconcepto, tu relación con los demás y tu toma de decisiones. No es recomendable que aprendas a vivir con ellos, sino que aprendas a enfrentarlos. Y si requieres ayuda más profesional, pues buscarla, que no te dé miedo, que no te dé pena de buscar ayuda cuando lo necesitas. Y aquí ya nos dan algunas de las sí ya serían los tips, en pocas palabras, los tips de cómo de pronto sobrellevar un trauma psicológico, que serían los siguientes. Primero que nada, buscar apoyo. Esto de buscar apoyo, ya sea por medio de un profesional de la salud mental o por medio de alguien de confianza, porque aquí nos dice que ya sea que requieras comprensión, empatía o simplemente sientas que necesitas hablar de lo que te sucedió con alguien, es importante buscar apoyo si sientes que no puedes superar un trauma o que te estás viendo afectado por ello. Es decir, buscar apoyo es simplemente buscar a alguien de confianza con el cual puedas hablar de lo que te sucedió, porque a veces hablar de eso es liberador. Simplemente a veces necesitamos que nos escuchen y ya. Buscar a alguien que nos escuche, literal, no que nos juzgue con lo que le contamos. Por eso es importante identificar a aquellas personas de confianza que nosotros sabemos que si les contamos algo no nos van a juzgar por eso. Y pues otro de los tips sería darle un sentido a lo que sucedió. Procesar un trauma implica darle un sentido. En muchas ocasiones una experiencia traumática no tiene un sentido. Es decir, se trata de un conjunto de emociones, reacciones y preguntas que nos inquietan. Por lo tanto, convertir estos sentimientos y pensamientos en un lenguaje comprensible para nosotros es necesario para entender el trauma. Es decir, que ya sea que le demos una razón por lo que vivimos, ya sea, digamos, te voy a dar un ejemplo esta semana. Esta semana me robaron, mi querido oyente. Y eso ya de por sí puede generar un trauma. Bueno, no me robaron a mí, pero fui víctima de eso. Porque yo iba con una compañera a la universidad y la estaba acompañando a la casa. Y se nos acerca alguien con un arma de fuego y, bueno, nos amenaza, nos golpea a los dos un cachazo y le quita a mi amiga su bolso, porque yo no traía nada. Le quita su bolso de la universidad. Digamos que ese evento ya de por sí es un trauma. Pero aquí, digamos, en mi caso ya he aplicado las dos. He hablado de esto con personas que me han escuchado y que me han apoyado y me han ayudado, digamos, a sobrepasar lo que ha sucedido. Y me han apoyado en el hecho de que están agradecidos de que no haya pasado nada más allá que un solo golpe. Porque, hombre, tenía un arma de fuego, pudo haber disparado si quería. Afortunadamente no hubo nada de eso. Solamente un golpe para los dos y listo. O sea, fuimos afortunados. De esto de darle un sentido, yo lo veo más bien por el hecho de que esto que nos sucedió
a mi compañera y a mí, es algo que nos tenía que suceder para poder ser más conscientes, primero a la hora a la que salimos, porque ya estaba tarde, ya eran como las 9:30 de la noche, y ser más precavidos por el lugar donde andamos, ser cuidadosos en nuestro entorno, o sea, estar pendiente de nuestro entorno si vamos a pasar por un lugar muy solo, estar pendiente de nuestro entorno, ser conscientes de la hora a la que estamos saliendo y de por sí ser más precavidos, mi querido oyente. Volvernos más conscientes de lo peligrosa que puede ser una ciudad, a pesar de la seguridad que nos ofrece la fuerza pública. Pero esto que nos sucedió, yo lo tomo como algo que tenía que pasar para aprender a cómo sobrellevar de pronto una próxima ocasión. Es algo que tenía que pasar para aprender, para que ambos, tanto mi compañera como yo, aprendiéramos algo de esta situación. También esto implica aceptar lo que sientes, mi querido oyente. Si sientes frustración, estrés, tristeza, rabia, todo lo que se venga en ti, todas las emociones que entren en ti, déjalas estar, déjalas florecer, mi querido oyente. Todo lo que sientes es por algo y no es bueno que lo reprimas. No es decir, ¿por qué debo de sentir esto? No pasó tanto como para que yo esté sintiéndome así. No, sí pasó algo. Y es importante que sientas lo que estás sintiendo en ese momento. Que dejes florecer lo que te está sucediendo. También otro de los tips de la página mundopsicólogos.com es darte cuenta de que eres más que tu trauma. Un trauma puede suponer un punto de inflexión en la vida de una persona. En algunos casos las personas pueden incluso ver afectada su identidad debido a esta experiencia. Y esto es algo muy ligado a aferrarse al pasado, mi querido oyente. El trauma, lo que vivís en el pasado, ya quedó en el pasado, mi querido oyente. Tú no eres lo que pasó ahí. Tú eres lo que aprendiste de ese momento. Porque claramente de cada momento podemos aprender. Eres lo que aprendiste. Pero no eres lo que pasó ahí. Tampoco eres el culpable de lo que sucedió. Yo digo que siempre es como ver qué aprendemos de cada situación. No somos lo que sucedió antes, mi querido oyente. Ahora somos la sabiduría que adquirimos con lo que vivimos. Y por último, quitarle el tabú al trauma. Ya que muchas veces el mantener en secreto lo que nos pasa, o mantener en secreto o hacer preso nuestras propias emociones, al tener silenciadas todas estas vivencias, lo que hace es más difícil digerirlas o procesarlas. Hablar de ello, romper el tabú, darle la importancia que necesita y que tiene, y eliminar de nuestras propias cadenas. Es decir, mi querido oyente, déjate sentir todo lo que venga a ti, todo lo que sientas, rabia, tristeza, frustración, estrés, ansiedad, lo que sea que sientas, mi querido oyente, déjatelo sentir. Expresa cada una de esas emociones que sientes y habla esto con las personas de confianza. Cuéntaselo a alguien, lo que sentiste, lo que viviste, lo que pensaste en ese momento. Y no vale la pena pensar o hablar de, pero hubiera hecho esto, o hubiese hecho aquello en este momento. No vale la pena hablar de lo que pudo ser, porque ya pasó. Hablar de lo que pudo ser no vale la pena, mi querido oyente. Eso solamente puede reforzar el hecho de sentirte mal. Porque pues, o sea, que alguien te diga, es que pudiste haber hecho esto en esa situación, te puede llegar a hacer sentir mal por la situación en la que viviste y literalmente echarte la culpa por no haber hecho eso que te dijeron en el momento. Pero es que, en serio, en el momento, lo que hiciste, lo que pasó, estuvo bien. Lo que sea que hayas hecho, dicho, en el momento en el que experimentaste el trauma, está bien, mi querido oyente. No vale la pena pensar en lo que hubieses hecho o lo que hubiese pasado, sí. Eso no vale la pena, mi querido oyente. De hecho, nos perjudica en nuestro proceso de superar ese trauma. Así que, simplemente, mi querido oyente, déjate sentir. Lo que hiciste en el momento está bien. Igualmente ya pasó. Ya reconócelo. Reconoce que de pronto sí te afectó, que sientes lo que sientes, y compártelo con esas personas que te van a escuchar. Con esas personas que te dicen, menos mal, no te pasó nada malo,
o, o que simplemente te escuchan y te abrazan, o que simplemente se alegran de que estés mejor, de que le estés compartiendo eso a ellos. Esas personas que valoran que les compartas lo que sientes, esas personas valen la pena, mi querido oyente. Esas personas que están para ti y que te escuchan sin juzgar, esas personas valen la pena, mi querido oyente. Solamente hay que aprender a identificarlas. Conocer o reconocer las personas que sí valen la pena para nosotros. Y bueno, así mutuamente, ¿no? Digamos que esto ya esto de como la relación entre amigos, la mutualidad, ya lo he hablado en capítulos anteriores, mi querido oyente. Así que sí, si quieres escuchar el podcast sobre la amistad, te recomiendo Lazos Inquebrantables. Capítulo número, no me acuerdo. Pero ahí te lo estaré dejando en la descripción del video. Igualmente ya estoy haciéndole las portadas para que sea más fácil para ti identificarlo. Y bueno, entre otros tips para superar un trauma es darte tiempo para superar el trauma. Cada persona se toma el tiempo que necesite. Hablar sobre el evento, evitar estar tiempo a solas. Lo del hablar sobre el evento ya te lo he explicado mucho, mi querido oyente. Evitar pasar tiempo a solas. Porque a ver, mi querido oyente, la mente de uno puede ser un arma de doble filo. Puede ayudarnos como también puede perjudicarnos. Así que evita estar tiempo a solas porque tu mente puede hacerte pasar malos ratos por eso. Sigue una rutina, ¿no? Seguir tu rutina día a día, claramente con la precaución de pronto, según el trauma que hayas sufrido, seguir con tu rutina te va a hacer sentir esa emoción de que ya tienes el control de nuevo. Porque digamos, con lo que sucede en los traumas, podemos sentir que perdemos el control de nuestras vidas. Pero seguir con la rutina que tenemos o modificarla según las condiciones en las que nos encontremos, nos puede generar ese sentimiento de control en nuestras vidas, a pesar de lo que hayamos vivido. Toma conciencia de cómo te sientes. Esto definitivamente, mi querido oyente, ya debió haberte quedado re claro. Si no, retrocede un poco el podcast y ya lo entenderás. Y si no, pues ya sabes que me lo puedes preguntar. Igualmente te estaré atendiendo. Sé paciente y si lo ves necesario, acude a un profesional especializado en la salud mental. Es decir, un psicólogo, mi querido oyente, por favor. Si consideras que ya es difícil para ti superar el trauma por sí solo, mi querido oyente, ve a un profesional, ve a un psicólogo, ve a sesiones puedes ir a sesiones grupales o a sesiones individuales de psicología para poder sobrellevar esto que te sucede. Porque, mi querido oyente, o sea, ya te he dicho los síntomas que sientes a nivel físico y emocional. ¿Cómo puedes identificar un trauma y cómo puedes superarlo? Pero si a pesar de eso aún se te dificulta, mi querido oyente, poder volver a estar, entre comillas, a la normalidad, poder volver a retomar las cosas como eran antes, poder sentirte tranquilo, si te cuesta llegar, digamos, a ese nivel de mejoramiento, ya es definitivo que consideres en serio las sesiones psicológicas, sean individuales, sean grupales, sean presenciales, sean virtuales, pero hazlo, mi querido oyente, hazlo. Reconoce que necesitas ayuda, porque en serio, cuando la necesitamos. Y es de valientes de nosotros mismos, es de valientes reconocer que necesitamos ayuda. Y es parte de nuestra autoestima, primero reconocer que necesitamos ayuda y buscarla. Eso es autocuidado, mi querido oyente, reconocer que necesitamos ayuda y que estamos buscando lo posible para recibir esa ayuda que necesitamos. Eso ya es autocuidado. Y eso es un buen comienzo, mi querido oyente. Que reconozcas y que hagas eso es un buen comienzo. Y si consideras que lo necesitas, mi querido oyente, entonces te felicito. Porque ahora te has vuelto consciente de lo que necesitas hacer. Así que hazlo, mi querido oyente. Hazlo. Igualmente recuerda que yo estoy aquí para ayudarte, para recomendarte. Recuerda que me puedes escribir ya sea por el grupo de WhatsApp o por el interno de Instagram. Yo te estaré atendiendo por todos los lados. Pues por todos los lados, pues solamente está WhatsApp e Instagram. Pero igualmente estaré al pendiente, mi querido oyente. Todas las cosas que me quieras contar, que sientas que necesitas ayuda con algo, algún consejo, algo en lo que te pueda ayudar, mi querido oyente, para eso estoy yo ahí.
Así que no te dé pena. Y si te da pena, hazlo con pena. Si tienes miedo, hazlo con miedo. Si tienes rabia, pues no lo hagas con rabia, porque puedes cometer cosas de las que luego te puedes arrepentir, puedes tomar malas decisiones. Así que te recomiendo que si tienes rabia, entonces que te calmes un poco y ahí sí busques la ayuda que necesitas, mi querido oyente. Y bueno, mi querido oyente, mira, nada más han pasado casi 40 minutos. Y yo la verdad no siento que haya pasado casi una hora prácticamente desde que iniciamos de esto. Pero bueno, mi querido oyente, ya creo que he tocado todas las partes de un trauma psicológico y te he dejado claro la diferencia, la ligera diferencia que hay entre un trauma psicológico y un trastorno psicológico. Y pues bueno, mi querido oyente, tú sabes que no podemos irnos sin la reflexión final. Y es que lo que me ha dicho Brandon en el capítulo pasado me ha quedado resonando. Y es cierto, he dejado de dar la reflexión final en los podcasts. Se me ha olvidado, se me ha pasado y ha sido en varios capítulos. Así que, mis queridos oyentes, como ya es costumbre, decirles a ustedes que la vida es bella. La vida es bella. Pero la vida es bella no porque siempre sea color de rosa, sino por las cosas buenas y malas que suceden dentro de ella. La vida es bella porque te da cada día una oportunidad más de levantarte y de ser mejor. De aprender, de equivocarte, de superarte a ti mismo. Esa oportunidad te la da cada día, cada vez que te levantas. La vida es bella por todo eso. La vida es bella con su crueldad y con su amabilidad. Con las cosas que nos quita y con las cosas que nos da. Y por eso, mi querido oyente, la vida es bella. Y bueno, mi querido oyente, pues ya estamos llegando al final de este capítulo. Claramente no podemos irnos sin revelar el título de la próxima semana, el cual es La belleza y atracción. El arte de encantar con autenticidad. Y ojo, mi querido oyente, que el próximo capítulo vamos a hablar sobre la belleza y la atracción, lo cual quiero que sea un capítulo que podamos participar bastantes, porque esto de la belleza y la atracción es algo que pronto no está muy bien definido, porque algunos dicen que la belleza es subjetiva u objetiva, otros dicen que, bueno, que es una sola, que son las dos. Bueno, esto es algo para debatir en varios. Y bueno, mi querido oyente, pues tú sabes que si quieres participar me lo puedes hacer saber por el grupo de WhatsApp. El link está disponible en las historias destacadas de mi perfil de Instagram. O me lo puedes escribir también al interno de Instagram. Me puedes escribir al interno, me puedes escribir: hey Matt, quiero participar en el próximo capítulo. Y yo te tendré en cuenta, mi querido oyente. Te tendré en cuenta. Claramente me tienes que escribir, porque a mí se me olvida escribir, como pasó la semana pasada con Brandon. Que en el capítulo anterior que hice ¿de cuál era? Se me ha olvidado, lo tengo acá. La autorrealización. El podcast que hice, la autorrealización, era un capítulo en el que Brandon quería participar y a mí se me ha olvidado contactarle. Por eso les digo que si quieren participar, que me lo escriban, mi querido oyente, ya sea por el grupo de WhatsApp, por el interno de Instagram. Yo estaré al pendiente. Y ya con eso, literal, ya sé que ustedes quieren participar, así que los tendré en cuenta a la hora de... al día de la grabación. Igualmente, como apenas ustedes me escriban, yo los tengo en cuenta. Y el día de la grabación yo les vuelvo a recordar para que estemos al pendientes de todo. Y pues bueno, mi querido oyente, no sería más. No olvides darle like, suscribirte, compartir, no sé, lo que quieras. Comparte este podcast a la persona que crees que lo necesita. Y si consideras que hay algo que me faltó hablar, que me faltó tocar, retomar, ya sabes que me lo puedes dejar acá abajo en los comentarios, o por ya sea por el grupo de WhatsApp o por el interno de Instagram. Mi querido oyente, solamente es que tú busques la manera, porque opciones y medios para comunicarte conmigo hay. Así que si consideras que faltó que yo hablara de algo, pues házmelo saber, mi querido oyente, y ya yo haré un podcast retomando lo que venía hablando, más lo que me han recomendado. Y pues bueno, mi querido oyente, sin más, nos vemos a la próxima. Chao, chao.